¿Qué harías si tu familia, todos tus cimientos, se derrumbaran con una sola frase? Si las mismas personas que te criaron con amor, de repente te convirtieran en una desgracia. Ya no eres nuestra hija. Esas fueron las últimas palabras que escuchó Marina antes de que la puerta se cerrara tras ella. Embarazada de 7 meses y completamente sola. No tenía dinero, ni casa, ni plan, solo un frío banco de parque debajo de ella y una vida creciendo dentro de ella. Pero lo que ocurrió después, lo que comenzó con un extraño contraje deteniéndose bajo una farola parpadeante, cambiaría no solo su destino, sino también el de él. Sigue esta historia hasta el final, porque no se trata de ser rescatado. Se trata de dos personas rotas que se salvan mutuamente y construyen algo que ninguna creía merecer. Índice hacia derecha. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido completamente abandonado y has encontrado fuerza en el lugar más inesperado? El banco era más duro de lo que Marina esperaba. El metal se clavó en su columna vertebral y la humedad de la lluvia de la noche anterior aún persistía en las láminas de madera. Se abrazó el vientre hinchado y susurró: «Lo siento, cariño, no sé a dónde ir». La farola del techo zumbaba, proyectando una luz amarillenta y enfermiza sobre la plaza vacía. Nadie la miró, nadie se detuvo. Apenas unas horas antes, estaba en la puerta de la cocina de sus padres, agarrando un trozo de papel arrugado con manos temblorosas. Fue una prueba de embarazo. Positiva. Su madre se quedó paralizada a medio paso. El aroma a pan caliente aún flotaba en el aire. Su padre había bajado el periódico y las gafas se le habían deslizado hasta la punta de la nariz. Silencio. Luego vinieron los gritos, la vergüenza, la exigencia de irse, el golpe final. Ese niño no es bienvenido en esta casa. Ella no se defendió, no tenía sentido. La vergüenza ya la estaba tragando por completo. Y ahí estaba ella, con 22 años, 7 meses de embarazo y sin ningún lugar a dónde ir. Y luego, pasos, lento, constante, caro, un hombre con traje oscuro, impecable, fuera de lugar. Sus zapatos no debían estar en el pavimento agrietado. Se detuvo frente a ella. La miró, no a través de ella. ¿Estás bien?, preguntó, y esa pregunta, hecha con dulce convicción, desentrañaría todo lo que ella creía saber sobre la vida, sobre la seguridad, sobre la familia, porque ella no lo sabía entonces. Pero este no fue el final de su historia. Fue solo el prólogo de algo extraordinario. Marina nunca imaginó que su propia sangre pudiera convertirse en un arma. Sin embargo, allí estaba, en la puerta de la casa de su infancia, con el sonido hueco de las últimas palabras de su padre resonando en su mente. Ya no eres nuestra hija. Vio cómo el delantal de su madre caía al suelo como si lo hubiera golpeado una fuerza invisible. En ese instante, el calor de la cocina, el aroma a pan recién hecho, la risa de tiempos mejores, se esfumó. Solo quedó un silencio cavernoso, roto solo por los fríos pasos de su padre al darse la vuelta y alejarse. Los ojos de su madre, antes tan llenos de ternura, se entrecerraron con decepción. «Vete antes de que me arrepienta de haberte dado la vida», susurró con la voz entrecortada. A Marina se le partió el corazón. ¿Cómo había llegado a ser ella? Una joven que había dedicado cada aliento a complacer a sus padres. ¿A semejante desgracia? Temblando, se dejó caer en la silla más cercana, agarrando con fuerza el resultado del laboratorio arrugado en su mano temblorosa. 7 meses de embarazo. Positivo. Una simple prueba médica, pensada para traer esperanza, había detonado la bomba bajo la reputación cuidadosamente construida de su familia. En su devota comunidad, corrían rumores sobre bebés nacidos fuera de casa, susurrados por encima de las cercas de los patios. Los rumores corrían más rápido que la verdad. La imagen de su padre la perseguía, su mandíbula firme, el destello de ira en sus ojos. Siempre había sido su héroe. El que le leía cuentos antes de dormir cuando su madre enfermaba. El que le enseñó a montar en bicicleta en aquella vieja entrada suburbana. Ahora la miraba como si fuera una extraña, una mancha en su legado. Cuando su madre por fin volvió a hablar, lo hizo con amargura y miedo. ¿Tienes idea de lo que esto nos hará? ¿A nuestro nombre? Escupió las palabras como si fueran veneno. Recoge tus cosas. Y así, el mundo de Marina se derrumbó. En los días siguientes, la traición la afectó más que el frío húmedo de principios de primavera. Se encontró bajo la lluvia frente a la puerta de su mejor amiga. Lucía, empapada hasta los huesos. El rostro de Lucía se contorsionó en señal de disculpa al poner una carta en la mano de Marina. Ojalá pudiera ayudar, susurró, pero mis padres dijeron que yo sería la siguiente. La carta tembló en las manos de Marina. Disculpas y arrepentimiento escritos a mano. Pero ningún refugio real, sin hogar, rechazada, vagó hacia el único lugar que una vez le prometió consuelo.
La vieja plaza del parque donde ella y Lucía habían compartido secretos bajo el cielo de medianoche. La fuente estaba seca, los senderos agrietados. Se dejó caer en un banco frío, abrazando su vientre creciente. El metal le presionaba incómodamente la columna, recordándole lo sola que estaba. ¿Cómo había salido todo tan mal? Ella pensó, lo hice todo bien. Estudié, trabajé, los amé. Las lágrimas le nublaron la vista. La vergüenza se le enroscaba en el pecho, apretándose con cada coche que pasaba. Se imaginó a los vecinos observando tras las cortinas corridas, señalando y susurrando. Allá va Marina Fernández, cargando con el peso de la desgracia. Pero en medio de la desesperación, algo más comenzó a agitarse. Una férrea determinación. Si su familia podía expulsarla con tanta facilidad, tal vez forjaría un camino completamente nuevo, uno construido a su manera, donde la vergüenza no pudiera perseguirla. Su mente repasaba las posibilidades. Dormir en el sofá de parientes lejanos que podrían compadecerse de ella. Solicitar cualquier trabajo en la biblioteca que tolerara su condición. Reunir los ahorros para un pequeño estudio. Cualquier cosa era mejor que el recuerdo de los ojos de su madre. Más fríos que ese banco debajo de ella. Sin embargo, mientras la esperanza aparecía, el miedo acechaba. ¿A dónde iré cuando se ponga el sol? La idea de soportar otra noche en ese banco la impulsó a ponerse de pie. Necesitaba moverse, encontrar un plan. Al levantarse, sus ojos captaron una figura al borde de la plaza. Un hombre impecablemente vestido con un traje oscuro. Deteniéndose bajo la tenue luz de la farola, sus miradas se cruzaron por un instante fugaz, y algo tácito se transmitió entre ellos. Quizás el reconocimiento de una soledad compartida. Marina meneó la cabeza y sintió una opresión en el pecho. Concéntrate. Encuentra refugio. Sin embargo, el hombre no se dio la vuelta. En cambio, dio un paso hacia ella. Y en ese momento, la historia cambió, porque la salvación rara vez llega como un trueno estrepitoso. A menudo llega como una pregunta silenciosa de un extraño en la noche. El hombre se detuvo bajo la parpadeante farola. Sus zapatos de cuero lustrados brillaban contra el asfalto agrietado. Marina apenas notó su presencia al principio. Su mundo se había reducido al banco bajo ella. El dolor de espalda y el estruendo de su corazón resonando en sus oídos. Pero entonces él habló, con voz baja y firme. Disculpe, ¿está bien? Ella levantó la vista. Su traje era impecable. Lana azul marino, cortado para una sala de juntas. Su corbata colgaba ligeramente descentrada, como si se la hubiera aflojado anticipando algo más importante que un simple asunto de negocios. Sus ojos, oscuros y alertas, no reflejaban compasión, solo preocupación. Su primer instinto fue retroceder. En todos los años que había sabido, un hombre bien vestido que se detenía a ver a una mujer vulnerable significaba problemas. Se había imaginado acoso, manipulación, ultimátums, nada de un salvavidas. Yo. Empezó. Pero las palabras le fallaron en los labios. ¿Qué dijo? ¿Que sus padres la habían desahuciado hacía horas? ¿Que había pasado la noche en el parque de un desconocido? ¿Que llevaba una vida dentro? ¿Una a la que no tenía un hogar al que regresar? En cambio, ella lo miró fijamente, muda. Extendió una mano enguantada, gentil y respetuosa. Me llamo Diego Mendoza, dijo. Trabajo cerca. ¿Te ves cansado? ¿Tienes frío? Se le hizo un nudo en la garganta. Este era el momento que siempre había temido. El momento en que un desconocido decidió hacer suyo su problema. Un momento contra el que no tenía defensa. Sin embargo, ella no se apartó. Había algo en su mirada. Una vulnerabilidad silenciosa. Como si él también hubiera perdido el equilibrio ante la crueldad de la vida. Diego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una bufanda de cachemira doblada. Toma, dijo en voz baja, envuélvete con ella. Hace demasiado frío para estar aquí afuera. Marina dudó. Aceptar significaba confiar. Confiar parecía un lujo que no podía permitirse. Pero la bufanda era cálida. Olía ligeramente a cedro y tenía algo único suyo. Se la envolvió en los hombros. Y la tela se deslizó por su camisa húmeda. Gracias. Susurró. Las palabras le parecieron pequeñas. ¿Necesitas ayuda para llegar a algún sitio? Preguntó. Tengo un coche a la vuelta de la esquina. Su mente corría. Si decía que sí, él vería su vientre crecer y descubriría su secreto. Quedaría expuesta. Pero cada parte de ella, cada músculo tembloroso, anhelaba un lugar seguro donde aterrizar. Por favor. Suspiró finalmente. Diego le ofreció el brazo. Marina lo tomó, sorprendida por la firmeza de su agarre. Llevaba un sencillo anillo de oro en la mano izquierda. No era un anillo de bodas, sino algo que denotaba compromiso. Sin embargo, sus ojos parpadearon cuando ella mencionó su condición. ¿Arrepentimiento? ¿Resignación? Algo más profundo.
Mientras caminaban, Marina lo observaba. Su postura era erguida, casi rígida, como si llevara cargas invisibles sobre sus anchos hombros. Las farolas le dejaban la mitad del rostro en sombras. Una metáfora acertada. Pensó, para un hombre de éxito evidente, pero parcialmente oculto tras su propio dolor. Condujo en silencio, solo el suave zumbido de los neumáticos sobre el pavimento mojado entre ellos. El pulso de Marina empezó a estabilizarse. Sus defensas disminuyeron. Se dio cuenta de lo agotada que estaba. La vigilancia, la vergüenza, el miedo la habían desgastado. Finalmente, Diego lo miró. «Sé lo que piensas», dijo en voz baja, «que no conozco tu historia, que no puedo entenderla». A Marina se le encogió el corazón. Tenía razón, juzgar un traje por su apariencia era propio de la naturaleza humana. Pero había una sinceridad en su tono que ella no podía ignorar. «He estado donde tú estás», admitió, «hace años. Lo perdí todo, a mi hermano, mi casa, mi pareja, no importaba cuántos ceros tuviera mi cuenta bancaria. Aprendí que el dolor no discrimina». Marina lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. ¿Un magnate que hablaba de desolación? Destrozó todas sus ideas preconcebidas. Llegaron a una entrada cerrada. Una extensa propiedad rodeada de setos que brillaban suavemente. Detuvo el coche bajo un roble cuyas ramas se arqueaban como el techo de una catedral. «Esta casa», dijo en voz baja, «era el sueño de mi padre. El mío también, pero se sentía vacía. Hasta que te conocí». Marina se quedó sin aliento. Se sentía como una intrusa. Pero sus palabras la invitaron a entrar. Él abrió la puerta y la condujo a través de una entrada lateral hacia una pequeña casa de huéspedes, modesta, cálida, todo lo que ella no esperaba pero necesitaba desesperadamente. «Aquí dentro», dijo, encendiendo una lámpara. La habitación era sencilla. Una cama, una mesita de noche, una lámpara, mantas suaves dobladas con cuidado. Marina se dejó caer en el borde de la cama. Con las manos temblorosas, Diego estaba junto a la puerta, dándole espacio, pero sin querer desaparecer. «No me debes nada», dijo. «No eres un caso de caridad». Ella levantó la vista. «¿Por qué me ayudas?». Hizo una pausa, observando las líneas vacías alrededor de sus ojos. La forma en que se mecía suavemente para calmarse. «Porque creo que nadie debería afrontar la noche solo». En ese momento, Marina comprendió. Este encuentro no era una transacción. Era el frágil comienzo de dos almas heridas que decidían confiar la una en la otra. Ella asintió con la voz ronca. «Gracias». Diego esbozó una pequeña sonrisa triste. «Descansa ahora. Mañana lo veremos juntos». Al salir, la puerta se cerró suavemente tras él. Marina se recostó en la cama, sintiendo la bondad del desconocido latir en su interior como un latido. Por encima del murmullo de la noche, sintió por primera vez desde su exilio esperanza, y en esa frágil esperanza yacía la promesa de la curación. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje, pintando delicados patrones en el suelo de madera. Marina despertó en una cama que nunca imaginó poseer. No como una invitada, sino casi como su hogar. El peso en su pecho no era de vergüenza ni miedo esta vez, sino la suave oleada de una nueva posibilidad. Permaneció inmóvil, escuchando el distante zumbido de la rutina matutina de Diego, el tintineo mesurado de una taza sobre la encimera, el suave zumbido de una cafetera expreso, el suave pasar de las páginas. Se deslizó entre las sábanas, con todos los músculos entumecidos por semanas de dormir en bancos de parque, y se envolvió en la bufanda de cachemira que él le había regalado. Mientras caminaba por el pasillo, pasó junto a una pequeña estantería donde él ya había colocado una pila de libros cuidadosamente doblados, novelas que una vez atesoró, ahora prestadas como un salvavidas. Una nota garabateada a mano yacía encima, para momentos de tranquilidad. «He encontrado paz en las palabras cuando el mundo era duro». Se le hizo un nudo en la garganta. Las palabras, las de ambos, empezaban a coser los bordes dentados de la confianza. Abajo, Diego estaba de pie junto a una sencilla mesa de madera, saboreando su café con la mirada penetrante de la soledad. Al acercarse ella, dejó la taza a un lado y le dedicó un gesto con más calidez que cualquier «buenos días» que pudiera pronunciar. «¿Desayuno?», preguntó, señalando un tazón de avena con frutos rojos frescos y una jarra de leche de almendras. «Algo para mantenerte fuerte», dudó, recordando el desprecio de su padre, su negativa incluso a compartir una comida. Pero esto era diferente. No la juzgaban, solo la preocupaban. Se sentó, saboreando una cucharada, saboreando la dulzura por primera vez en días. Empezó con la voz entrecortada. «Me echaron, mis padres, mi mejor amiga, todos». La mirada de Diego se suavizó. «Lo sé, leí tu carta». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire.
Como si algo no dicho fluyera entre ellas. Yo también perdí a alguien. A mi hermano. Estaba tan concentrado en los negocios que no me di cuenta de que la vida se me escapaba. Entonces perdí a la única familia que creía tener. Marina cerró los ojos, imaginando su propia pérdida devastadora. Seguridad. Pertenencia. Amor incondicional. Dos almas a la deriva. Abandonadas por sus seres queridos. Durante las siguientes horas, se adaptaron a una rutina tácita. Diego paseaba por los terrenos de la cabaña para tomar aire fresco. Marina se sentaba junto a una pequeña ventana, observando con atención el jardín, donde las flores cubiertas de rocío se mecían con la brisa. Cuando tropezaba, abrumada por el cansancio o el miedo, Diego aparecía con la mano en su hombro, su voz como un ancla. Aquí estás a salvo. Una tarde, la tensión se disipó por algo tan sencillo como la colada. Marina forcejeaba con una pesada cesta de ropa blanca. Le temblaban los brazos del esfuerzo. Diego se movió sin vacilar. Tomó la cesta con cuidado y la llevó a la lavandería. Lo siento, no puedo hacer más, murmuró. Hizo una pausa, doblando una hoja con meticuloso cuidado. Haces más de lo que crees. ¿Me recuerdas por qué construí este lugar? Para proteger a quienes no tienen otro lugar. Trabajaban codo, con el silencio interrumpido por el zumbido de la lavadora y el suave clic de las perchas. En esos pequeños gestos, compartir tareas, preparar té, apilar libros, empezaron a aprender el ritmo del otro, a calibrar su confianza mutua. Sin embargo, bajo cada gesto tierno yacía un atisbo de duda. Marina se preguntaba, ¿qué pasa si mañana se despierta y se arrepiente de todo esto? Diego luchó con su propio miedo. ¿Qué pasa si ella decide que está mejor sola? Esa noche, la lluvia empezó a repiquetear contra las ventanas. Marina paseaba por la sala, con el corazón latiéndole con fuerza. Se detuvo junto a una foto en la repisa. Una foto en blanco y negro de Diego y su hermano. Riendo, su alegría quedó congelada en el tiempo. Un dolor en sus ojos que solo había vislumbrado una vez. La encontró allí. Éramos así, susurró, antes de que todo se derrumbara. Su mano encontró el marco. Tragó saliva. Todavía no puedo creer que estés haciendo esto por mí. Se acercó con voz ronca. Nadie debería afrontar las tormentas solo. Ni tú, ni esta pequeña. Le puso la mano suavemente sobre el vientre. Déjame llevar parte de tu carga. En ese momento, sus defensas se derrumbaron. Ella se inclinó hacia él, con lágrimas empapando su hombro. Dos almas fracturadas se aferraron, forjando un vínculo tácito, que en el dolor del otro, habían descubierto un camino hacia la sanación. Mientras la tormenta rugía afuera, ellos permanecieron juntos, anclados en una confianza recién descubierta, listos para enfrentar lo que viniera después. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas del hospital como un foco. Marina estaba sentada en el borde de la mesa de exploración, con los dedos entrelazados en la tela de su bata. Su corazón latía con fuerza cuando el doctor Vázquez salió un momento a buscar unos papeles. Marina estaba sola, solo ella y el pitido constante del monitor fetal. Entonces la puerta se abrió. Carlos estaba de pie en el pasillo, con pánico y una especie de culpa en el rostro. Había cambiado con respecto al chico que ella conoció. Un blazer a medida reemplazó sus vaqueros de estudiante. La confianza afilaba su mandíbula. Sin embargo, su mirada, distante, cautelosa, delataba a un hombre temeroso de las consecuencias. Marina, dijo en voz baja, cerrando la puerta tras él. La palabra le sonó vacía, como un nombre que hubiera desechado. Ella tragó saliva. Porque ahora, tras semanas de silencio, tras la última carta desdeñosa de su madre, tras haber construido algo frágil pero real con Diego. ¿Qué haces aquí?, consiguió decir con voz temblorosa. Carlos dio un paso al frente. Tímido. Pensé que querrías saber que estoy aquí por el bebé. Se pasó una mano por el pelo, como si intentara volver a la normalidad. He conseguido apoyo económico, un estipendio mensual. No puedo ser padre en la habitación del hospital. Todavía. Pero quiero ser responsable. El pulso de Marina se aceleró. Responsable. Apenas unas semanas antes. Él había desaparecido ante su petición de ayuda, diciéndole que se encargara sola para que su incipiente carrera legal no se viera afectada. Le había pedido que firmara un contrato. Meses de pensión alimenticia a cambio de silencio y secretismo. Allí estaba de nuevo, ofreciendo el mismo trato con palabras más amables. Imaginó las ordenadas filas de cifras en las páginas del contrato. La escalofriante certeza de los dólares sobre el futuro de su hijo. El recuerdo de ese día. Las paredes desoladas de su apartamento. Su fría insistencia en que se fuera. Cruzó por su mente. Le dolía el pecho. Había roto su promesa de apoyarla, prefiriendo la ambición a la paternidad.
Cada sílaba que pronunciaba ahora estaba impregnada de la traición del pasado. No necesito tu dinero, dijo con voz temblorosa. Tengo un hogar, tengo a alguien que me eligió, que nos eligió, cuando todos los demás nos rechazaron. Carlos se estremeció como si lo hubieran golpeado. Diego es rico, dijo en voz baja. Puede proveer, puede ofrecer estabilidad. Marina cuadró los hombros. ¿Estabilidad? Se puso una mano en el estómago. Me ofreciste un contrato antes. Querías que gestara este bebé en secreto. Me abandonaste en mi peor momento. Eso no es estabilidad, eso es control disfrazado de caridad. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Quizá arrepentimiento. O miedo de perderla para siempre. Lo siento, susurró, cargado de años de evasión. Nunca quise hacerte daño. Sus lágrimas, sin ser invitadas, se derramaron. Lo siento, no fue suficiente. Esta vez no. Los perdono, dijo, sorprendiéndolos a ambos, pero no puedo dejar que decidan mi destino. Ni el suyo. Metió la mano en su bolso y sacó una invitación. Recién impresa en papel de lino blanco. Baby shower para Marina y su bebé. Celebrado en casa de Diego, se lo puso en la mano a Carlos. Celebro la vida que elegí. Y la familia que elegí. Sus ojos brillaron al leer su letra. Por un instante, se parecía al chico que ella había amado. Vulnerable. Esperanzado. Pero entonces cerró el puño sobre la invitación. Ya veo, dijo con voz ronca. Tragó saliva con dificultad. Espero que te trate bien. Lo vio alejarse, con el arrepentimiento y el alivio en conflicto en su pecho. Al cerrarse la puerta, el frío del pasillo estéril del hospital se sintió insoportable. Sin embargo, en esa frialdad, sintió calor, impulsado por una decisión que definió su fuerza. Ella exhaló, levantando la mano de su vientre. Yo lo elijo. Porque la verdadera paternidad no se medía en contratos ni en miedo al escándalo. Se medía en presencia, en devoción inquebrantable, en amor que se negaba a abandonar. Y mientras Marina se apoyaba en el lavabo, supo cuál sería su siguiente batalla. Darle la bienvenida nuevamente a una familia que una vez la expulsó. El golpe en la puerta de la cabaña despertó a Marina de un sueño crepuscular de nanas y risas suaves. Se apretó la palma de la mano contra el vientre hinchado, escuchando la cautela que susurraba en su mente. ¿Quién podrá ser? Afuera, la suave voz de Roberto llamó. ¿Señora Fernández? Su madre está aquí. Dice que es urgente. A Marina se le encogió el corazón. Habían pasado 3 meses desde el decreto final de su familia. La mirada desdeñosa de su madre. Las palabras de su padre. Más frías que el viento invernal. No vuelvas hasta que esto se resuelva. Ahora, frente a la mujer que una vez la dejó abandonada en la calle. Marina sintió un dolor familiar por la traición. Pero algo más profundo la atraía. Un eco de la niña que solía aferrarse al delantal de su madre en busca de consuelo. Ella enderezó los hombros y abrió la puerta. Rosa estaba en el umbral con los ojos enrojecidos pero serios, aferrando un sobre con dedos temblorosos. Parecía más pequeña, desgastada por el tiempo, el remordimiento y posiblemente la culpa. Marina, susurró Rosa con la voz entrecortada. Lo siento mucho, Miguel. Tu padre está muy enfermo, necesita una cirugía urgente. No podemos pagarla. Tragó saliva con dificultad, con los labios temblorosos. Pensé que ya había seguido adelante. Pero no tenía a nadie más a quien recurrir. La vergüenza, el alivio y la ira se debatían en el interior de Marina. La misma sangre que la había expulsado ahora la necesitaba. La desesperación de su madre resonó con la suya cuando la habían dejado de lado. Una simetría de dolor involuntaria. ¿Está en el hospital?, preguntó Marina, recuperando el aliento. Rosa asintió, con lágrimas en los ojos. Los médicos dicen que tiene una afección cardíaca grave. Sin cirugía, no sobrevivirá. A Marina se le hizo un nudo en la garganta. El padre que la había repudiado ahora se enfrentaba solo a la muerte. Miró a Rosa. Una disculpa más larga que las palabras se reflejaba en sus ojos. Antes de que Marina pudiera hablar, Diego entró en la puerta. Un remanso de paz. Observó a Rosa un momento y luego se volvió hacia Marina. No tienes que decidir ahora, dijo con dulzura. ¿Por qué no nos sentamos todos? Bajo la cálida luz de la lámpara de la sala, Marina recostó a Rosa en el sofá mientras Diego traía agua en silencio. El peso del momento la oprimía el pecho. Curarlo o abandonarlo. La voz de Rosa rompió el silencio. Sé que no merecemos tu bondad. Te juzgamos, te herimos, te expulsamos. Viví con miedo al escándalo. Así que te enseñé a temer en lugar de amar. Extendió la mano, temblando. Por favor, ayuda a mi esposo, ayuda a tu padre. Marina estrechó la mano de su madre. Su piel fina como el papel. Y sintió un destello de compasión. Pero el perdón exigía más que lástima. Exigía responsabilidad.
Diego regresó con el agua de Rosa y se sentó junto a Marina. Déjame cubrir los gastos de la cirugía, ofreció con voz firme, pero con una condición. Que tus padres se disculpen con Marina delante de su hija y la acepten incondicionalmente. Los ojos de Rosa se abrieron de par en par, aliviados y humildes. Lo que sea, susurró, lo haremos. Marina respiró hondo, armándose de valor. Esta era su oportunidad de reconstruir la confianza. No a ciegas, sino con cuidado, ladrillo a ladrillo. Hagámoslo ahora, dijo en voz baja y firme. Miguel se merece esa oportunidad. Y nosotros también. Se volvió hacia Rosa. Mamá, me mirarás a los ojos y me pedirás disculpas por cómo me trataste hace 7 meses. ¿Cuándo más te necesitaba? Rosa asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Levantó la vista hacia Marina, con voz temblorosa pero firme. Lo siento mucho, Marina, por cada palabra dura, cada mirada fría, y por darme la espalda cuando me necesitabas. Por favor, perdóname. Marina sintió que la opresión en su pecho se aflojaba. La disculpa era sincera. Cada palabra cargaba con el peso del arrepentimiento. Entonces se enfrentó a su padre. Miguel permaneció en silencio en el borde del sofá. Pálido. Padre, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Te perdono tu ira y tu miedo. Te perdono por no creer en mí. Le pedirás perdón también a mi hija, que será tu nieta. La mirada de Miguel se desvió hacia la pequeña cuna en la esquina, donde unas sombras silenciosas jugaban sobre el móvil. Sus ojos brillaron. A ti, empezó con voz ronca, y a mi nieta. Lo siento, actué por miedo. Miedo por nuestra reputación. Me equivoqué. Por favor, perdóname. Vio la diminuta huella de la mano en el sobre que su esposa aún aferraba. Una foto de la ecografía de Marina. La nieta real, no un rumor. Se le cortó la respiración. Diego se puso de pie, carraspeando. En nombre de nuestra familia, Marina, Sofía y yo, acepto tus disculpas, y espero verte en el hospital. Juntos, sacaremos a Miguel de esto. En el silencio que siguió, Marina comprendió algo profundo. La sanación no era un acto único, sino una labor tejida a partir de la admisión, la disculpa y la disposición a cambiar. Y esa noche, 2 familias fracturadas habían comenzado a tejer nuevos hilos. Mientras Rosa y Miguel salían para el hospital, Marina se quedó en la puerta. Diego la abrazó, en un gesto de solidaridad silenciosa. Ella lo miró con gratitud en los ojos. Gracias, susurró, no solo por el dinero, sino por apoyarla, por creer en ella. Le dio un beso en la frente. Siempre, detrás de ellos, las luces de la cabaña brillaban cálidas contra la noche oscura. Un faro de esperanza para el capítulo que estaba por venir. La primera vez que Marina sostuvo el folleto en sus manos, un papel nítido y blanco, estampado con letras en negrita, sintió el peso de su propio viaje envolviéndola como un manto. La Fundación Segundo Paso se leía. Subtitulado, Apoyando a las madres que reconstruyen sus vidas. Se encontraba en el pequeño salón comunitario, el mismo edificio donde una vez se escondió de las miradas críticas cuando tenía 19 años. Aterrorizada, ahora, vestía un blazer a medida y hablaba por un micrófono, con la voz firme pero cargada de la fuerza pura de la experiencia vivida. Buenas tardes, empezó, observando el mar de rostros. Mujeres con niños en brazos, algunas con esperanza en la mirada, otras aún atormentadas por el miedo al abandono. Me llamo Marina Fernández. Hace 2 años, estaba aquí, al otro lado de estas puertas, durmiendo en un banco del parque, embarazada, sola, avergonzada. Se hizo el silencio, cerró los ojos un instante, recordando aquella noche, la madera húmeda que le oprimía la columna, el zumbido lejano del tráfico como una canción de cuna burlona, el vacío que amenazaba con tragarla por completo. Pero alguien inesperado, me ofreció refugio, continuó con la mirada fija. No me pidió contratos ni secretos. Simplemente me vio como un ser humano, digno de compasión. La voz de Marina se quebró, no por miedo, sino por la inmensa gratitud que sentía. Entre el público, una joven madre extendió la mano para estrecharle la de su pareja. Un voluntario se secó una lágrima. Era la primera vez que muchos veían su difícil situación reflejada en alguien que realmente había estado allí. Se removió, recordando sus primeros días con Diego. Cómo habían forjado confianza, aunque a tientas, con desayunos de avena y tareas compartidas. Cómo el regreso de su padre biológico puso a prueba su determinación. Cómo comenzó su verdadera reconstrucción cuando se enfrentó a sus padres en el hospital. Exigiendo disculpas, desafiando a los muros de la vergüenza a derrumbarse. Eso fue el momento en que se dio cuenta de que la curación no se trataba solo de salvar una vida. Se trataba de encender la esperanza para muchas. Hoy abre sus puertas la Fundación Segundo Paso, anunció con un brillo de convicción en sus ojos.
Ofrecemos alojamiento, asistencia legal, capacitación laboral y, lo más importante, una comunidad comprensiva, porque ninguna madre debería llevar sus cargas sola. La condujo hasta una mesa larga donde había folletos ordenados, junto a fotografías de la casa de huéspedes, que antes era un refugio solitario y ahora un hogar compartido para hasta 6 mujeres a la vez. Se detuvo ante la imagen del banco del parque, cuyo recuerdo era casi sagrado, un testimonio de lo lejos que había llegado. Detrás de ella, Diego permanecía en silencio, el visionario que se atrevió a desafiar su miedo. Y el suyo propio, su alianza, forjada en la vulnerabilidad, había florecido en una misión compartida. Consiguió financiación inicial, reunió voluntarios e incluso la acompañó en el pequeño escenario, prometiéndole a cada madre la misma oportunidad que ella había recibido. En ese momento, Marina miró al otro lado del pasillo a una mujer llorosa que abrazaba a su hija recién nacida. Los recuerdos de sus primeros días como madre, bolsas de pañales, noches de insomnio, dudas que minaban su confianza, volvieron a la vida. Bajó las escaleras y extendió la mano para abrazar a aquella desconocida. Mejora, susurró con voz ronca. Recorreremos este camino juntos. A medida que la multitud se acercaba, un suave murmullo crecía. Historias intercambiadas, risas entre lágrimas, la creación de lazos que trascendían los linajes. Más tarde, cajas llenas de ropa donada llenaban el pasillo. En un rincón, los abogados ofrecían consultas gratuitas. Una madre soltera llamada Carmen se acercó a Marina, con la mirada llena del mismo miedo lejano que Marina una vez vio en su propio reflejo. Marina la rodeó con un brazo. Cuéntame tu historia, dijo en voz baja, y mientras Carmen hablaba, con la voz temblorosa de esperanza y temor, Marina comprendió algo profundo. Su legado no era un monumento ni una placa, sino una comunidad viva y palpitante. Cada mujer a la que ayudara llevaría adelante la luz que una vez encontró, guiando a otras desde la oscuridad. Esa noche, mientras Marina y Diego cerraban las puertas con llave, se detuvieron bajo la luz del porche. Las ventanas de la cabaña brillaban cálidamente, un faro para cualquier madre que se preguntara a dónde acudir. Se volvió hacia ella con voz tierna. Has salvado tantas vidas, Marina. Se inclinó hacia él, sosteniendo la última caja de donaciones contra su cadera. No, corrigió con suavidad. Nos salvamos mutuamente. Juntos, caminaron por el sendero hacia la puerta. La misma ruta que ella una vez recorrió sola. Ahora, cada paso resonaba con propósito, con pasión y la promesa de que nadie volvería a recorrer ese camino en la oscuridad. Y mientras la noche cubría al mundo con su silencioso silencio, Marina susurró a las estrellas. Que cada mujer encuentre su segundo paso.